El tema de hoy es diseño de investigación experimental. Tiene muchas variables, tiene mucho contenido, pero en esta sesión solamente desarrollaré lo más general, lo que en esta primera instancia se necesita saber para empezar a adentrarse y a explorar un poco más allá de lo que hoy se mencionará. Eso dependerá del interés que tenga cada uno a la hora de plantear un diseño de investigación experimental, bien sea cualitativa o cuantitativa. Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación. Además, debe cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tienen hipótesis. Insisto entonces en la idea de qué es un diseño de investigación. Es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Para entenderlo un poco más, voy a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Lo titulé el ejemplo de María. Podemos plantearnos un interrogante coloquial. Un chico está interesado en una chica llamada María y él se pregunta, ¿le gustaría a María? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y la hipótesis que él se plantea es, yo le resulto atractivo a María porque me mira frecuentemente. Entonces, la intención del experimento de este joven es comprobar si efectivamente lo que él piensa como hipótesis efectivamente corresponde a la realidad o no. El diseño constituiría el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que este chico le resulta atractiva o atractiva a María. El plan incluiría procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso podría ser, mañana buscaré a María después de la clase de estadística, me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un café. Una vez que estemos en la cafetería, la tomaré de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana. Y si acepta, en el lugar donde cenemos, le recomendaré, o le comentaré más bien, que me resulta muy atractiva. Y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Desde luego, puedo seleccionar o concebir otra estrategia, tal como invitarla a bailar o ir al cine en lugar de ir a cenar. O bien, si conozco a varias amigas de María y yo también soy amigo de ellas, preguntarles si les resulta atractivo a esta joven. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar nuestra propia estrategia. Por ejemplo, en el caso de María, invitarla al cine y obsequiarle un presente para observar cuál es su reacción al recibirlo. Si el diseño está concebido cuidadosamente,
el producto final de un estudio, o sea, sus resultados, tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento, puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias, como se verá más adelante. No es igual preguntarle directamente a María si le resulto o no atractivo que preguntar a sus amigas, o que en lugar de interrogarla verbalmente, prefiera analizar su conducta no verbal, es decir, cómo me mira, qué reacciones tiene cuando la abrazo o me acerco a ella, etc. Como tampoco será lo mismo si le cuestiono delante de otras personas que si le pregunto estando solo los dos. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido. ¿Cómo aplicar el diseño elegido o desarrollado? Dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se encuentra relacionada con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue preconcebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar ante posibles contingencias o cambios en la situación. Por ejemplo, un experimento en el cual no funciona el estímulo experimental, este tendría que modificarse o adecuarse a la situación que se requiera. Antes de continuar, es necesario aclarar, cuando hablamos de experimento, ¿qué se entiende por experimento, por experimentar? A veces parece que solamente eso está pensado para un laboratorio o para un centro médico o un químico o un físico. Pero resulta que hay multiplicidad de experimentos en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es un experimento? El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Este uso del término es bastante coloquial. Así hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos de peinado y observamos el efecto que suscita en nuestras amistades dicha transformación. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, o sea, supuestos efectos consecuentes. Dentro de una situación de control, para el investigador, esto es importante. Un autor como Creswell denomina a los experimentos como estudios de intervención porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones, denominadas variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes, en una situación de control, por supuesto. Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Para cerrar este apartado, un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Por ahora, simplifiquemos el problema de estudio a una variable independiente y una dependiente.
En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. A continuación, se presentan los diseños experimentales más comúnmente citados en la literatura respectiva. Esta tipología corresponde a investigación experimental, que incluye preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos, y la investigación no experimental, que incluye diseños transaccionales o transversales y diseños longitudinales o evolutivos. Cuando se hace una investigación, se pueden utilizar varios tipos de diseño. En algunos momentos no es recomendable, ya que pues acarrea costos y más tiempo. Con la práctica y con la experiencia se pueden ir adoptando más tipos tipos de diseño para investigar, pero inicialmente se recomienda un solo tipo de diseño. Investigación experimental. Los preexperimentos. Se llaman así porque su grado de control es mínimo. Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente en niveles o grupos de contraste, ni siquiera el mínimo de presencia-ausencia. Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la variable o en las variables dependientes antes del estímulo. No es posible establecer causalidad con certeza ni se controlan las fuentes de la invalidación interna del experimento. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna, es decir, grupos de comparación, manipulación de la variable independiente y equivalencia de los grupos. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan preprueba, aunque la posprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos. La razón por la que surgen y la manera como se formaron es independiente o aparte del experimento. Ahora pasamos a los diseños no experimentales. Entonces, ¿qué es una investigación no experimental? Que tienen estos dos tipos de diseño, los diseños transversales y los diseños longitudinales. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes
para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos, tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Diseños transversales o transeccional. Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto momento. El caso actual, en esta crisis con el coronavirus, por ejemplo. Otro, medir las percepciones y actitudes de mujeres jóvenes que fueron abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana, o en Bogotá, o en un barrio determinado de Bogotá. Ese sería un tipo de investigación transeccional o transversal. Investigación longitudinal o evolutiva. En ocasiones el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre estas y otras posibles que se puedan llegar a encontrar. Aún más, a veces ambos tipos de cambios. Entonces disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos por lo común se especifican de antemano. Por ejemplo, un investigador que busca analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad. Otro que pretendiera estudiar cómo ha cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos 10 años. Y uno más que buscar observar cómo se desarrolla una comunidad indígena a través de varios años, con la llegada de la computadora e internet a sus vidas. Esos serían algunos ejemplos de estos diseños longitudinales. Los anteriores tipos hacían referencia a las clases o tipos de diseño de investigación cuantitativa. Ahora pasaremos a los tipos de diseño de la investigación cualitativa, que se centra básicamente en el fenómeno, en las personas. Por eso la observación aquí es clave. El primer tipo de diseño de investigación cualitativa es el de teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. El segundo es el etnográfico. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Los narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos donde se involucran pensamientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Los fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno o hecho y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Y por último, los de investigación acción participativa. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. En el común denominador de estos tipos de diseño, si prestamos atención a la definición, tiene que ver precisamente con aquello que no se puede cuantificar, como son las experiencias, las sensaciones, los sentimientos y
lo que de alguna manera el ser humano en particular percibe de la realidad. No podemos generalizar un sentimiento para toda una comunidad, porque cada ser humano siente, vive, experimenta la realidad de una manera diferente. De ahí que estos tipos de diseño de investigación cualitativa se fijen en esos pormenores y quieran construir a partir de esas experiencias otros significados, otras representaciones para la realidad. Bueno, jóvenes, lo que aquí se ha presentado es digámosle, una síntesis, un esquema de lo que tiene mucho más desarrollo, tiene muchas más subdivisiones y categorías que sería interesante explorar más adelante. Por el momento dejo esto como un abrebocas para que se den cuenta de la dimensión que tiene el ejercicio de la experimentación y cuando hablamos de diseños de experimentación en la investigación. Que nos podamos quitar la idea de la cabeza y pensar que cuando hablamos de experimentación no es solamente lo que pasa en un laboratorio, sino que hay múltiples escenarios donde se pueden hacer experimentos y que dependiendo de nuestra realidad, de nuestro interés personal, de nuestro interés profesional, pues tenemos que empezar a, por lo menos, reconocer que existen diferentes modelos o tipos para hacer estas investigaciones, ¿sí? Para poder experimentar en estas realidades. Les agradezco por su atención y espero que junto al material que se anexó en la plataforma y el que sugirió en la programación puedan ahondar más en este tópico sobre los diseños de investigación experimental. Gracias.